Alright. Se ve todo, ¿no? Ya se ve la pantalla, ¿sí? Estamos, ¿cuántos participantes? Somos 13, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar a partir de ahora. En el último momento voy a explicarles la manera de ingresar. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Colegas? ¿Se observa? Perfectamente. Ok, ok. En el último momento les voy a explicar un poco el uso de la plataforma para algunos compañeros que desconocen. Sin embargo, vamos a empezar ya con la temática del día de hoy. ¿Ya? A ver, a partir de, por si acaso, esto tómenlo muy en cuenta. A partir de todas las clases grabadas se les va a compartir. Sin embargo, vamos a aceptar para tomar en cuenta la asistencia. Vamos a hacer el ingreso desde las 7 de la noche hasta 7:10. Hasta ahí voy a poder permitir que ingresen a la reunión sincrónica. Pasados los 10 minutos ya no se va a aceptar. Entonces, tómelo en cuenta, por favor. Y pues a partir de ello vamos a empezar a compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. El diplomado empieza con el denominativo, en este caso el título que van a recibir ustedes es Comprensión Lectora y Producción de Textos en Educación Secundaria y Comunitaria. Empezamos con comprensión lectora. Por si acaso el día sábado hemos hablado todo un enfoque más o menos a lo que refiere el lenguaje. Sin embargo, ahora vamos a hablar de comprensión lectora y producción de textos. Esto en el módulo 1. Sí, entonces tenemos que percatarnos qué es la comprensión lectora, qué problemas existen en comprensión lectora, cuáles son los niveles de comprensión lectora, quiénes sostienen de la comprensión lectora en cuanto a concepciones, definiciones, etcétera, y la producción de textos narrativos. Cuando hablamos de producción de textos narrativos, tendríamos que enfocarnos o enmarcarnos en lo que es las escrituras literarias, algo de escritura creativa también. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a responder preguntas. Yo sé que estamos 13 compañeros, bueno, 12 compañeros conmigo más 13. Vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Cualquiera de ustedes puede responder y voy a tomar la asistencia. A ver, ¿quién quiere participar con la primera pregunta? ¿Qué relación tiene el lenguaje con la cultura? ¿Quién quiere participar? O yo le amo lista. A ver, colegas. ¿Alguien? Ya. Vamos a llamar lista entonces para saber quiénes estamos en la sesión sincrónica, ¿ya? Atiendan, por favor. A ver. Cintia Contreras. Falta. Salomón Ajacopa. Acá, licenciado. Muy bien, presente. Belia Quispe. Falta. Roberto Machaca. Falta. Froilán Quispe. Gabino Flores. Licenciado, licenciado, estoy presente, Froilán Quispe. No había estado conectado con audio. ¿Me Ah, ya, escucha? ya. Ok. Froilán Quispe presente entonces. Gabino Flores. Ya. Policarpio Mamani. Francisco Condori. Aquí presente, licenciado. Ok. Carmen Rosa. Reinaldo Nelson. Nano.
esta vez vamos a permitir que ingresen. A ver. Silvia y María. Ok. Ebert, Ebert Lotkis Pecaillante, Silvia Cristina, Tito, Presente, licenciado. Betty, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Betty Quispe, Presente, licenciado. Mena, Jimena Elena Chambi, María Eugenia Jarro, Presente, licenciado. Néstor Quecaña, Presente, licenciado. okay, Walter Alex Torres, Abraham Alejo, Lourdes Verastegui, Wilfredo Maquera, Genaro Flores, ya, Félix Carita, Valerio Sumi, Nancia Huanca, Valeria, José Daniel Arias, Presente, licenciado. José Daniel Arias, ok. Diego Fernando Mamani. Presente, licenciado. Buenas noches. Elizabeth Flora. Guillermina Gutiérrez. Melania Rosemary. All right. That's all for today. Muy bien. Entonces ya hemos llamado lista y las personas que están presentes tienen la opción de participar. Y voy a preguntar a la Saria en la siguiente dinámica para que puedan participar. A ver, vamos. Silvia Cristina, ¿qué entiende por o cuál es la respuesta en la primera pregunta? ¿Qué relación tiene el lenguaje con la cultura? Adelante, Alicia. Silvia. No está Silvia. Ya. Betty. Betty Quispe. Aquí, Lice, con respecto a la pregunta que nos plantea, ¿qué relación tiene el lenguaje con la cultura? Creo que están estrechamente relacionados, ya que gracias al lenguaje, toda una cultura se puede expresar por medio, sea escrito, sea por medio de la comunicación, y se puede manifestar, ¿no?, de todos sus saberes y conocimientos. Así también el lenguaje sería el producto de la cultura, ¿no? En, eso sería. Gracias, Betty. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la gramática? A ver, vamos. María Eugenia. Jarro. Licenciado, buenas noches. La gramática es todas las reglas que seguimos, ¿no?, para producir textos, donde debe tener coherencia, debe tener cohesión, ¿no es cierto? También conocer las categorías gramaticales, las 9 categorías, como ser las variables y las invariables para producir textos, ya sean orales o escritos. Ya, muchas gracias. Néstor, ¿qué es la lingüística? Néstor Quecaña. ¿Qué es la lingüística?
Ah, Lice, ¿me escucha, Lice? Perfectamente. Adelante. Ah, la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje del ser humano, ¿no? Perfecto. En donde tiene una estructura, tiene un funcionamiento de un determinado país o contexto. Ujú. Gracias. Eso sería la lingüística. Muchas gracias, Néstor. A ver, sigamos con Félix Carita. Creo que no está Félix Carita. ¿O sí? ¿Qué son las categorías gramaticales? Creo que no está Félix. Y aquí está. Ya. A ver, José Daniel. ¿Qué son las categorías gramaticales? José Daniel, ¿no estás ahí? Puede ayudar también Diego Fernando. Licen, ¿Qué son las categorías gramaticales, mi hermano? ya Licen, las categorías gramaticales podemos decir que son palabras que se pueden utilizar para expresar diferentes significados. En este caso, por ejemplo, tenemos sustantivos, verbos también podemos utilizar, adjetivos, adverbios, podemos hacer conjunciones. Bueno, es lo que puedo aportar, Lisa. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la comprensión lectora? Cintia Contreras. Ah, no está. Salomona Jacopa. Eh, Licenciado, la comprensión del lector es que una persona que codifica, ¿no? Que codifica los signos lingüísticos Ujú. y a través de eso entra en diálogo con el autor y con el receptor, ¿no? Lo que estoy leyendo yo. Eso sería licenciado. Perfecto, muchas gracias. Celia Quispe. ¿Qué elementos intervienen en el proceso de comprensión lectora? Disculpe, licenciado, que lo interrumpa, pero no se ve el cuadro. ¿No están viendo? Se ve, licenciado, Eh, se ve, licenciado. Manipula tu celular. Debe estar en la otra sala, debe estar. Ya. A ver, estábamos con Belia, ¿no? Belia. Ah, no, no está Belia. Está Froilán. Froilán. ¿Qué elementos intervienen en el proceso de comprensión lectora? Cualquiera puede participar. ¿Cuáles son los elementos de la lectura? ¿Cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Bueno, son, bueno, antes de que sigamos esperando al ingreso del compañero, hemos dicho que ya no vamos a aceptar, así que avancemos. Cuando nosotros introducimos un tema, tenemos que adentrarnos prácticamente de relleno, ¿no? Tenemos que tener miradas amplias. Así como la compañera Betty ha mencionado, y ustedes saben perfectamente bien, y los escritos también hablan, que ¿qué relación tiene el lenguaje con la cultura? De, este, de esta oración interrogativa puede nacer un libro, ¿sí? Nosotros como maestros podemos producir un libro. ¿El libro qué diría? La cultura y el lenguaje. Y de cultura podemos hablar muchas cosas. Del lenguaje lo propio. Ahí podemos enmarcar intraculturalidad, interculturalidad, el relacionamiento de sujetos, cómo se presenta la naturaleza en la humanidad, qué sé yo, el lenguaje en el idioma. Y se puede hacer un análisis
profundo, ¿no? De lo que es el lenguaje y la cultura. Prácticamente cuando nosotros hablamos del lenguaje y la cultura, estamos hablando de que el sujeto tiene que ser estudiado de manera profunda. El sujeto tiene que responder a todas las inquietudes del ser humano. Y esas inquietudes que nosotros lo catalogamos como epistemología, nace de todo lo que estamos viendo. Eso habíamos visto la primera clase, habíamos dicho que esa epistemología, les había dicho, ¿no ve? Entonces la epistemología está en todo ámbito, en todo lugar. Ustedes pueden ver, pueden crear ciencia, pueden hacer teoría, simplemente con estas dos palabras. Entonces, lenguaje, cultura tiene mucha tela que cortar, ¿sí? Esto es nuestra área. Ahora, si nosotros hablamos de cultura, hablamos de lenguaje, prácticamente que necesitamos eh, una gramática, ¿no? Necesitamos una gramática, una regla que nos diga cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento para podernos, para dejarnos entender en sí. Entonces la gente necesita comunicarse, una necesidad, y el ser humano por excelencia es un ser comunicativo, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué necesita? Utilizar la lengua. Y en cultura, tú me dirás que el lenguaje va variando, va a ser cambiante. De la cultura aymara, cultura quechua. Imagínate, tú como maestro vas a trabajar a provincia Camacho, digamos, donde hablan el quechua cerrado, o a Charazán, o bien te vas, digamos, no sé, a provincia de los Andes, o tal vez unos suyos, aymara neto, digamos, ¿no? Entonces, ahí va a ser importante la mirada del maestro en cuanto a la gramática, porque hay una frase, por ejemplo, cuando decimos, señora, pan, vendeme, señora, vendeme pan. Mira, es una frase muy, muy corta, muy sencilla, simplemente para darnos de cuenta, a ver, ¿qué significa o cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? Señora, pan, vendeme o señora, vendeme pan. ¿Cuál es lo correcto? ¿Quién me puede decir? O señora, vendeme pan. ¿Cuál es lo correcto? Señora, pan, vendeme o señora, vendeme pan. ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, Néstor, ¿qué dices tú? Es uno de los capos. licenciado, Adelante. yo pienso que esa oración, la primera, señora, el pan está apegado, señora está pegado con pan, y después está el verbo. Ah, ya, ya otra cosa ya sería en este caso, ¿no? Y con coma, sería boca, coma vocativa, que está diciendo, Ujú. señora, pan, vendeme. Y señora, vendeme pan. Yo lo agregaría el segundo, porque ahí está el verbo, Ujú. puede decirlo. Eh, lo coloco el pronombre en este caso, ¿no? Perfecto. A ver, ella vende pan, pero hay un pronombre que el me, que está pegado también. Entonces eso lo suprimiría para que haya una expresión coherente. Eso sería, licenciado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otro punto de vista diferente? ¿Nadie? A ver. Ya, esta, mira, es una frase sencilla, ya que obviamente tiene mucho análisis. Esto prácticamente los de lenguaje, los lingüistas llegan a la profundidad, porque bien lo ha dicho el compañero, que es la lingüística, es una ciencia que estudia al lenguaje articulado, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una frase, una oración, en este caso, señora pan, vendeme, y aquí, señora, vendeme pan. El compañero me dice, este es el correcto.
este está bien, me dice, ¿no? Y sustenta él porque está bien, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando escuchamos hablar a las personas, en este caso, estábamos hablando de cultura, tenemos que enmarcarnos en lo que es la estructura sintáctica, ¿no? Sujeto, verbo y complemento. Prácticamente acá hay un sujeto tácito, ¿no? Eh, verbo este es el vendeme, ¿no? Vendeme es un verbo. Pan es complemento. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Cumpliría esa estructura sintáctica. En cambio, acá es señora pan vendeme, ¿no? Entonces es distinto, pero se entiende de la misma manera. Entonces acá ingresa el análisis de la lingüística, ¿no? Cuando nosotros decimos vamos a estudiar a la lengua, pero vamos a hablar cómo están hablando ellos, qué estructura gramatical están utilizando. Y prácticamente ustedes saben bien que el Aymara tiene su estructura en este sentido, ¿no ve? No, es sujeto, objeto y verbo. Su verbo va al último. Y en castellano es distinto, ¿no ves? Sujeto, sujeto, verbo, ¿no? Entonces, si hablamos en castellano, esto cumple. ¿Sí? Sujeto, verbo y objeto. En cambio, en Aymara está bien también porque cumple, ¿no? Sujeto, objeto y verbo al último. Entonces, aquí ya nace el análisis crítico, crítico científico, si quieres llamarlo, en cuanto al análisis de esta oración. ¿Sí? Entonces tú dirás, el estudiante o el señor o la señora ha dicho, señora, pan vendeme por su cultura. Su estructura gramatical de la Aymara es en este sentido, ¿no? En Aymara sería eh, ant aljeta, ¿verdad? Vendeme pan. Y en castellano no, señora, vendeme pan. No pan vendeme. Es una estructura sintáctica que se hace análisis, ¿no? Justamente cuando hablamos del lenguaje y la cultura, ¿sí? Si hablamos de lenguaje y cultura, vamos a tener diferentes tipos de análisis a profundidad. Hay muchos de nosotros que estábamos utilizando categorías gramaticales cuando hablamos, cuando escribimos, ¿no? Y todo lo que está acá tiene su esencia, tiene su función. Bien, va a ser una de las categorías gramaticales, pero nosotros los de lenguaje deberemos de conocer, ¿no? Ahora, en este proceso, nosotros vamos a ir a estudiar prácticamente la comprensión lectora. Por eso les había dicho, ¿qué es la comprensión lectora? ¿No? ¿Qué elementos intervienen? ¿Cuáles son los momentos de la lectura? ¿Cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Todo esto vamos a aprender ahora, ¿no? Son preguntas generativas para ver cómo están ustedes con el contexto de la temática que vamos a llevar justamente en este módulo, comprensión lectora y producción de textos, ¿sí? Netamente en este módulo vamos a hablar de eso, de lo que es el lenguaje, la comprensión lectora y la producción literaria, ¿no? Producción de textos literarios. Y para ello necesitamos tener un antecedente. Necesitamos preguntarnos por qué es importante la comprensión lectora, ¿sí? ¿Por qué es importante la comprensión lectora? Y ahí tú verás de que la importancia de la comprensión lectora se enmarca prácticamente. Aquí tenemos una imagen, mira, una imagen. Estoy seguro que ustedes, al ver esta imagen, pueden crear un texto, ¿sí? Variedad de textos puede existir. Cada quien tiene una óptica, un enfoque, ¿no? Entonces, para nosotros la importancia de la comprensión lectora es permitir, ¿no? Entender el mundo que nos rodea y obtener información valiosa de diversas fuentes.
Además, mejora nuestro pensamiento crítico, dice, ¿no? Fortalece la memoria a largo plazo, facilita la comunicación y el desarrollo de nuestra creatividad. En resumen, es una habilidad esencial para interpretar, reflexionar y cuestionar lo que leemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la importancia de la comprensión lectora, nosotros estamos, en realidad, todos tenemos este problema. Ya estemos en educación regular, incluso en educación superior, tenemos este problema. Entonces, para nosotros es importantísimo preocuparnos por esto, porque los jóvenes, los adolescentes con quienes pasamos, tienen ese problema. Y estoy seguro, a muchos maestros de lenguaje voy a preguntar, ¿qué problemática has encontrado en tu unidad educativa? Me va a decir, no tienen hábito a la lectura, porque cuando leen no comprenden, ¿no? Entonces, esto nos llama la atención para que nosotros nos preocupemos por esta temática, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos y lo vamos a ver ahora. Por ahora, eh, entenderemos eh, el análisis tal vez abismal que se está realizando por parte de algunos maestros, tal vez algunos cientistas, pero tiene que emerger esta problemática en base a lo que nosotros tenemos como experiencia. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué es importante desarrollar la comprensión lectora en la era de la información? ¿Por qué es importante? La información, ¿no? Está al alcance de todos, sí. La comprensión lectora va más allá de la mera decodificación de palabras y frases. También el análisis y la evaluación de la información, la identificación de argumentos y la discriminación de fuentes confiables y veraces. Esta habilidad es crucial para evitar la propagación de noticias falsas, desinformación y sesgos, contribuyendo así a la construcción. Entonces, acá cuando hablamos de desarrollar la comprensión lectora, estamos hablando más allá de la decodificación de palabras, porque alguien dirá, ¿qué es comprender? Es saber, es adquirir, es asimilar lo que está escrito, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Porque va más allá es el análisis, más allá, vamos a ver más allá lo que se refiere el análisis que se hace a la lectura comprensiva, ¿sí? Tal vez, no sé si se acuerdan, había un examen de ascenso y decía, ¿qué es la comprensión lectora? No sé si se acuerdan los que han dado su examen. A ver, enseguida vamos a responder eso. Hay otra pregunta, ¿por qué es importante desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria? Acá es donde justamente tenemos que preocuparnos, ¿no? A ver, mejorar la comprensión lectora en secundaria es esencial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Licen, Adelante, disculpe que lo interrumpa, adelante, adelante. pero no, no sé si soy el único, pero se le escucha muy alejado, Licen. Uy, uy, uy. Ya, a ver, vamos a, Gracias, Licen. vamos a tratar de hablar acá. A ver, debe ser esto. Ya, ahora sí. Perfecto, Licen, perfecto. Ya, ya, Gracias, Licen. ya, listo. Entonces, cuando hablamos de educación secundaria, tenemos que hablar prácticamente de la lectura que les sí o sí les tiene que proporcionar herramientas para adquirir conocimientos, ¿verdad? Entonces, cuando los estudiantes leen o nosotros leemos, tenemos esa facilidad de poder ampliar el vocabulario. Y prácticamente con esa lectura que realicemos, nace el pensamiento crítico, analítico y científico, ¿no? Entonces, esto es imprescindible desarrollar en los estudiantes de secundaria. Qué lindo sería tener un estudiante de secundaria que lea, entienda y sea analista y crítico, porque no solamente en el contexto donde estamos, sino más allá, porque sabemos que las redes sociales les ayuda a ellos a ver todo el mundo. ¿Qué tal si preguntamos
¿Cuál es la política de Donald Trump? Y el estudiante de secundaria te tiene que contestar, ¿no? En base a una lectura, va a hacer un análisis, qué es lo que pasa en Bolivia y qué es lo que pasa allá, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser desarrollado en base a esa lectura comprensiva que va a realizar. Para que el estudiante tenga ese pensamiento crítico, hay que tratar de fortalecer la expresión oral, digo, la comprensión lectora, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho una entrevista la gestión pasada, estas problemáticas se han presentado. Así mencionaron algunos de los colegas suyos, ¿no? ¿Y cuáles son las causas y los problemas de comprensión lectora en estudiantes a nivel secundario? Habíamos ido con los instrumentos de investigación y habíamos consultado y habíamos preguntado. Y han salido seis pilares, ¿no? La primera, por ejemplo, son deficiencias de la decodificación y dificultades para reconocer las palabras. ¿Qué se refiere eso? De que los estudiantes, o sea, ustedes saben muy bien que hay diferentes tipos de textos, textos literarios, textos líricos, textos académicos, científicos, etc. Entonces, cuando están leyendo ellos, prácticamente no tienen un vocabulario amplio. De repente se le presenta una palabra técnica y no entienden. Ahí es donde se rompe totalmente lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces, por eso hay deficiencias en la decodificación para reconocer palabras, ¿no? Y asimismo, relacionarlas con sus sonidos correspondientes pueden hacer que la lectura sea lenta y trabajosa, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver o ya han visto, no sé si practican en su curso, eh, hay estudiantes que leen de manera veloz, hay otros estudiantes que leen lento, ¿no? Entonces, hay una diferencia en lo que es la lectura. Hay algunos que leen rápido y entienden rápido, pero hay algunos que leen rápido y no entienden nada. Pasa eso, ¿no? A ver, dos, la fragmentación de las ideas a consecuencia del método silábico. Esa es otra de las eh, consecuencias, ¿no? Del método silábico. Los estudiantes no realizan el uso adecuado de los signos de puntuación. Cuando leen, por ejemplo, no respetan los signos, no respetan ninguno de los signos. Es más, lo leen de manera monótona, ¿no? No, el maestro supongo que no le ha enseñado, digamos, a entonar, a respetar los signos de puntuación, algo así, ¿no? La atención escasa o nula para desarrollar la habilidad de comprensión lectora en el nivel primario, ¿no? Siempre ha habido ese miramiento, digámosle, ¿no? Los de secundaria, arguyendo de que los profesores de primaria no han fortalecido la lectura y por eso tenemos estudiantes con problemas, con deficiencias, limitaciones en la lectura. Y lo mismo pasa con la universidad, ¿no? El magisterio está mal, la ley está mal, los estudiantes de secundaria no saben comprender una lectura, no tienen ese hábito de lectura y nos traen esa carga a nosotros. Siempre ha habido eso. Y ahí, mira, estamos en el siglo XXI y todavía ahí estamos en una era tecnológica y todavía sigue latente esa problemática que ha surgido desde el inicio, ¿no? Desde la almohada. Entonces es preocupante. La entonación que se da a la lectura es muy importante, ¿sí? Eh, por eso se sugiere enseñar por etapas, ¿no? Por edades. Y ustedes si es que hacen un análisis en los estudiantes, cuando asimilan más, siempre, ¿no? Desde los 0 años hasta los 12 años. En cuanto a la asimilación de una lengua, en cuanto a la lectura, en cuanto al fortalecimiento de la oralidad, de la escritura, está el eje central, lo que es hasta los 12 años, en este caso, todo primaria, ¿no? Si desarrollamos, despertamos todas esas habilidades, capacidades en primaria, en secundaria, simplemente es guiarles, pero no pasa eso en nuestra actualidad. Tenemos que empezar de nuevo y es por eso también que este diploma están tomando algunos, ¿no? Mis estudiantes tienen problemas en comprensión lectora, no saben redactar y ahora ¿qué hago? Tomar este diplomadito me va a servir.
mí y a mis estudiantes. ¿Sí? Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y otra, poca motivación en los docentes para poder enseñar. ¿No ven? A ver, en este caso, tengo aquí dice, ¿no? Lea el color que observa de manera rápida. A ver, la que está o el que está más despierto. A ver, Froilán, tienes este ejercicio. Lea el color que observa de manera rápida. A ver, para mí, color verde, negro, amarillo, rojo. Sí, todito. Más rápido. Vamos. Ya, rosa, azul, negro, amarillo, verde, rojo, azul, rosa, azul, rojo, verde, rojo, amarillo, azul, rosa. Ya. Lo que tú has hecho ahorita es leer. Has leído. Sin embargo, la instrucción dice, lea el color que observa de manera rápida. O sea, tienes que decir el color. Está escrito rosa, pero es azul. ¿No es cierto? A ver, vamos, otra vez. 2, 3. No es rosa, por si acaso, es azul. No es azul, es rosado. Vamos, dale. Froilán, vamos. A ver, había colgado mi audio. Ya, dale. Rosa, azul, rosa, No. negro, El, co- rosa, a ver, ya, vas a leer de manera eh, horizontal o vertical. ya, horizontal. Ya, horizontal. Vamos hacia adelante entonces. Tienes que leerme el color. Aquí, por ejemplo, es azul, no es rosa. Tienes que decir azul. Acá Ya, ya, no es azul, por si acaso está escrito azul, pero el color es rosado, ¿verdad? Así. A ver, vamos. El color tienes que. ya. eh, o sea, color, El color. qué voy a leer? El co- A ver, aquí hay una palabra, ¿verdad? Rosa. Y Rosa, su, claro, y- y y su color azul. es azul. Color tienes que leer. Te Ya, sugiero, ya, ah, te sugiero que tus ojos pongas al centro, ¿no? Justamente a esta parte, y luego leas solamente el color. Dale, Froilán. solamente el color, ya, azul, Ajá. verde, No. rojo, negro. Ya, a ver, ¿quién quiere intentar? A ver, vámonos con otro compañero. Está muy bien este, Froilán. Hay que practicar, pero Listo, ¿puedo intentar? dale, a ver, adelante. A ver cómo me sale. Ya, azul, rosa, verde, negro, amarillo, amarillo, verde, rojo, rosa, negro, rojo, amarillo, negro, azul, rosa, rosa, verde, azul, rojo y negro. Bien. Nombre, soldado. Diego, listen. Bien, Dieguito, excelente. Bien, estás muy bien en la lectura. A ver, una compañera, ¿quién quiere participar? Silvia, Silvia Cristina o María Eugenia. Ya, María Eugenia, licenciada. Voy a intentar. Dale. Azul, rosado, verde, negro, amarillo, amarillo, verde, rojo, rosado, negro, rojo, amarillo, negro, azul, rosado, rosado, verde, azul, rojo, negro. Genial, súper, muy bien, Jimena, excelente. María Eugenia. Ah, María Eugenia, muy bien, muy bien. A ver, otra damita. Betty, ¿quieres intentarlo? ¿Estás Betty ahí?
Creo que no está. A ver, ¿alguien que quiera intentar? Ya. Esto lo vamos a practicar igual. Esto, poquito a poco vamos a entrar a sinapsis. ¿Han escuchado de sinapsis? Un estudiante, o bueno, sí, un estudiante en 15 minutos puede leer todo un texto de 100 páginas. ¿Han escuchado de eso? Sí, licenciado. Sí, ¿no? Es una técnica que ha surgido Ujú. de los investigadores, un colombiano que ha realizado. Y allá en China, los estudiantes leen de un vistazo una hoja con una comprensión al 100%. Ese es Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver esa forma, esa técnica, ¿no? Esa metodología que aplican para poder comprender también un texto. ¿Sí? Bueno, pero la primera práctica es esta, ¿no? O sea, tu mente tiene que ser despierta. Hay algunos que no estamos despiertos y esto es para hacer Sí, despierto. sí, he entendido, licenciado, las indicaciones. Ya. Y mi pregunta es lo siguiente, ¿cuál es la dinámica de este lectura? Ah, simplemente para mantenerles despiertos, compañeros, ¿no? Es un juego de colores y de letras. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a leer tal cual, ¿no? Rosa, azul, negro, amarillo, pero algunos no vemos lo que es el color. Y ahí es un juego mental en sí, ¿sí? Es un juego mental que te ayuda a relajarte. Tal vez estás estresado y no puedes concentrarte, digamos, para realizar esta dinámica. ¿Ya? Solamente eso. A ver, sigamos. Vamos a empezar ahora con la unidad temática de este módulo, ¿sí? El título lleva hacia aproximación teórica, enfoques para trabajar la comprensión lectora. Entonces, vamos a hablar bastante acerca de lo que es la comprensión lectora y pues vamos a hablar de los cientistas en sí, ¿no? Quienes están sustentando en la actualidad de la comprensión lectora, ¿ya? Entonces vamos a entender de que la comprensión lectora, ¿no? Es el entendimiento del significado del texto y de la intencionalidad del autor al escribir, ¿ya? ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que el autor, ¿no? En este caso el escritor, escribe de distintas maneras. Por eso se le llama estilos de redacción, ¿sí? En el estilo de redacción, ustedes ya catalogarán a diferentes escritores. Por ejemplo, ¿quién habla de Antonio Díaz Villamil? ¿Qué tipo de escritura hace? ¿Quién habla de, por ejemplo, de Andrés Oppenheimer? ¿Qué tipo de escritura realiza? El más conocido que tenemos de Bolivia, digamos, Carlos de Mesa. A ver, entonces, cada escritor tiene su escritura, su estilo de redacción, ¿no? Entonces, cuando el estudiante, cuando nosotros llegamos a leer y a tratar de encontrar la comprensión lectora, el primer punto es justamente el estilo de redacción, la intención que tiene el autor, tiene mucha relación con el significado del texto que nos muestra o que nos presenta la escritura. Primer punto. En la comprensión lectora hay definiciones de diferentes autores. Ustedes deben conocer, tal vez han escuchado hablar de Davis, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, da su definición y dice, ¿no? La comprensión lectora se define como la memoria del significado de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar respuesta a preguntas. Entonces, esta palabra, comprensión lectora, hace hacer un análisis a este autor, ¿no? Podemos decir que cuando hablamos de comprensión lectora estaríamos hablando de una memoria de significado, de palabras. A medida que vas leyendo, te estás imaginando, tu pensamiento está allá,
porque hay escrituras literarias y te dice, ¿no? El animal que tenía alas empezaba a saltar de techo en techo, ¿no? Está escrito texto, pero con tu imaginación en la lectura comprensiva vas imaginando, ¿no? Entonces, es importante esto de la comprensión lectora, estar pendiente también de eso, ¿no? De los significados de las palabras. Y ahí nos vamos con el estilo de redacción, pues, ¿no? Hacer inferencias, no todo escrito puede ser lo textual, ¿no? El que está leyendo tiene diferente óptica, por ejemplo. Hay una frase que se maneja, ¿qué entendemos? A ver, Froilán, ¿qué entendemos cuando decimos, a ver, hoy en la autopista he visto dos choques? ¿Qué entiendes por ello? Cuando se habla que en autopista ha habido dos choques, ha ocurrido dos accidentes de vehículos en autopista. Posiblemente me puedo imaginar muchas cosas, ¿no es cierto? Tal vez ha sufrido eh, personas con lesiones, la causa del accidente y cómo ha actuado el tránsito. Tal vez de esa manera podría pensar. Ya, perfecto. Pero mira, el escritor en el momento de escribir no ha pensado eso, pero el lector piensa eso, ¿no? En la autopista he visto dos choques. Entonces, un accidente, gritos aquí, allá, destrozos, material, qué sé yo, ¿no? Puede ser entre flotas, etc. La imaginación vuela, el sentir, el inferir va cambiando en esta parte, ¿no? El autor simplemente quería decir, hoy en la autopista he visto dos choques, a Félix Choque y Mariano Choque. Es otra connotación si te das de cuenta, ¿no ves? Entonces es muy importante acá el contexto, ¿no? El contexto de lo que esté escrito en sí. Entonces imagínate que las inferencias van a variar en base a los autores. Seguir la estructura de un párrafo, ¿no? Obviamente esto ya va a depender de qué está escrito. Si es que está escrito en una redacción literaria, va a estar escrito en prosa. Pero si va a estar escrito en párrafos, va a ser una redacción académica, ¿no? Un análisis profundo, Davis, para analizar esto de la comprensión lectora. Eso, ¿no? En base a la comprensión lectora, tienes que saber un todo, no simplemente leer y ya entiendo así, no. Es más profundo, ¿no? Reconocer la actitud, intención, estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas. Por otro lado, Trevor, ¿qué nos dice? La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos, ¿sí? ¿No? Todo trabaja en la mente. Consiste en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión. ¿Sí? Entonces ya ustedes se dan de cuenta, a medida que vayamos leyendo, hay un proceso mental, proceso psicológico que ocurre para poder comprender o asimilar, ¿no? Se comprende entonces como el entendimiento del significado de un texto. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar. Las definiciones, la experiencia también que nos lleva a esto es que hay un entendimiento del significado de ese texto. Seguimos adelante. En base a lo mencionado, tenemos que saber los elementos que intervienen en el proceso de comprensión. Por ejemplo, he preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de la comprensión? Habían sido tres, ¿no? Son tres. Esto de los tres elementos, posiblemente ya les he dicho que les voy a mandar ya en el cuestionario preguntas, ¿no? Entonces, en las preguntas puedo decir, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de la comprensión? Estará ahí como opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y una de ellas será el lector, el texto y la actividad, ¿sí? Entonces, a eso se refiere.
esto de los elementos que intervienen en el proceso de comprensión. Uno es el lector. Obviamente, para que haya una comprensión lectora, tiene que haber un lector, tiene que leer. ¿Sí? Luego, tal vez alguien quiere ingresar, no sé, a ver, veamos. Aló. Hola, buenas noches, Sí, con hermano Mario Laura. sí, buenas noches. Hermano, va a disculpar. Somos de la comunidad. Ay, no, ya, son familiares. Ya, pensé que era un participante. Ya, a ver, el lector entonces es la persona, ¿no? Quien va a agarrar el texto y lo va a leer. ¿Ok? Luego tenemos al texto, es otro elemento también, el texto. Ustedes ya catalogarán qué tipo de texto vamos a utilizar para poder enseñar, ¿sí? Luego, eh, la actividad. El lector, el texto tiene que tener una actividad para que haya esa comprensión lectora. La actividad, toda lectura tiene una finalidad y es en la actividad donde se va reflejando la comprensión del texto. Está compuesta por una serie de objetivos, metodologías y evaluaciones, dice. ¿A esto qué se refiere? Se refiere a que nosotros agarramos un texto, el lector lee y tenemos que evaluar. Tenemos que saber si ha entendido o no ha entendido la lectura. Para eso, ¿qué necesitamos? Un instrumento de medición. ¿Y cuál va a ser? En principio, las preguntas, ¿no? A ver, ya he leído un texto y vamos a preguntar según a lo que es la macroestructura o la microestructura, ¿no? Vamos a preguntar. ¿De qué habla el texto? ¿No? Esta frase, mm, eh, hoy he visto dos choques en la autopista, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? Si ha leído todo el contexto, ya no va a ser como ha respondido por primera vez, ¿no? Ya va a leer todo el contexto y va a mostrar, nos va a decir a nosotros lo que ha entendido. Estos elementos importantísimos. Acá, como maestro, tenemos que lograr estas actividades. Y con las actividades, por si acaso, no simplemente es lanzar preguntas y ya. Hay muchas actividades que podemos realizar y eso vamos a ver durante todo este diplomado. ¿Ya? Contexto sociocultural, ¿no? La influencia que tiene el lector ante un ambiente determinado. Importantísimo esto del aspecto sociocultural, porque cuando nosotros escogemos un texto científico y le damos al estudiante de secundaria, el estudiante de secundaria no va a entender. Va a haber muchas palabras técnicas y por lo tanto no va a ser, no le va a gustar en sí. Y ahí nace el odio a la lectura. No, no entiendo ese texto. Los textos que el maestro trae son muy aburridos, qué sé yo. ¿No es cierto? Entonces, es importantísimo en este proceso encontrar o elegir un texto para que ellos entiendan. Ustedes han visto, en primaria son textos cortos, en secundaria ya es todo tipo de texto, pero hay que buscar, hay que ver y les vamos a dar, ¿no? Les vamos a dar, a ver, apliquen con este texto lo que entienden ellos. Vamos a empezar de lo más sencillo, de lo más fácil. ¿Para qué? Para que haya ese hábito a la lectura. De repente ya a la medida que van leyendo, encontremos un vocabulario que no entienden. A medida que vayan leyendo, resolvamos algo, alguna actividad, ¿no ve? Entonces, eso ya lo vamos a ver en la práctica. Sin embargo, en esta sesión sincrónica se habla de lo que es solamente teoría. ¿Ya? Pero esto para la evaluación, no tomarlo en cuenta, ¿no? Elementos que intervienen en el proceso de comprensión, lector, el texto y la actividad. ¿Listo? Luego tenemos enfoques para trabajar la comprensión lectora, ¿no? Muy conocido este señor. Yo soy muy crítico del compañero, pero está como un icono acá en la comprensión lectora, ¿no? Este señor entiende la comprensión lectora como algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos
Estos elementos reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar, ¿no?, estas microhabilidades por separado para conseguir adquirir una buena comprensión lectora. Así lo menciona Casani, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas microhabilidades? Identifica 9. Estas son percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales. Entonces, según Casani, esto es el enfoque de la comprensión lectora. Es decir, esas microhabilidades tienen que ser estudiadas. Cuando lee una persona, ¿cuál es su percepción de todo lo que ha leído? ¿Qué recuerda? ¿Cómo está su memoria? Tiene un título ahí y está su anticipación ahí, su hipótesis. ¿Qué cree? Una vez que ve el título, esto va a hablar de esto, ¿no? Y más o menos ya inicia lo que es la motivación por leer. Lectura rápida y lectura lenta. Inferencia, ideas principales, ¿no? Entonces este compañero dice enseñar provocando estrategias de escritura y lectura crítica. Entonces, cuando tal vez igual en la evaluación les habla de microhabilidades, son 9 por si acaso, ¿ya? El enfoque de Solé es otra compañera, a ella sí yo admiro bastante, ¿no? Es un icono también en lo que es la lectura, escritura, y por eso también se le toma en cuenta. La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se pone en juego al interactuar con un texto determinado. Solé sostiene que enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un proceso complejo, ¿sí? Entonces, de esa manera sostienen eh, dos iconos de en este caso vamos a decir, en busca de la respuesta a la solución de la comprensión lectora, ¿sí? Casani más cientista, Solé más pedagógico, porque ella es maestra, ¿no? Nos tiene experiencia vivida en aula para sustentar esto de la comprensión. Y lo que decíamos Casani, ¿no? Percepción, memoria, anticipación, ideas principales, inferencia, lectura rápida y lenta. Y esto vamos a practicar, compañeros. Ustedes van a practicar con los estudiantes. Vamos a dar un texto y ustedes van a hacer la percepción. ¿Qué significa la percepción? Es la capacidad de percibir y procesar la información visual, ¿no? Es la memoria, la capacidad de retener y recordar la información. La anticipación es la habilidad de predecir y anticipar posibles ideas. Ideas principales. Identificar los conceptos clave o las ideas de importancia del texto. Inferencia, la capacidad para deducir e interpretar información implícita. Lectura rápida y lenta, la capacidad para leer con fluidez y velocidad sin perder detalle ni comprensión de lo que se lee. Estas microhabilidades pueden ser trabajadas individualmente a través de ejercicios específicos diseñados para cada una de ellas durante la presentación sobre comprensión lectora. Indicarles también de que las actividades que vamos a realizar en aula, en las clases presenciales, van a girar en base a las estrategias que propone Solé y ¿quién dice estas microhabilidades? ¿No? Entonces, en base a eso vamos a trabajar. Enfoque para trabajar la comprensión lectora. Igual, otra preguntita puede entrar. ¿Cuáles son los enfoques para trabajar la comprensión lectora? Es lectura vinculado con el contexto social que propone Solé por si acaso. También Casani por su lado es otro, ¿no ve? Las microestructuras. Entonces, la lectura, cúmulo de experiencias y conocimientos, momentos de lectura antes, durante y después. Entonces, vamos a trabajar bastante en estos momentos, ¿no? En estos enfoques.
Y el tercer momento es lo más importante para nosotros como maestros. ¿Qué hacemos antes, durante y después? ¿Sí? Porque tenemos que lograr esa comprensión lectora y esto vamos a trabajar. Enfo- enfoque de Solé, del modelo que el Solé es imprescindible decir que entiende la lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claros los propósitos de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar. Obviamente que toda lectura tiene su objetivo principal, ¿sí? Lo que les decía, momentos de la lectura. En cuanto a los momentos de la lectura, toma en cuenta estos tres elementos, según Solé: antes, durante y después. Y esto lo van a ver en muchos libros que maneja el magisterio, muchos libros que maneja la universidad también, ¿no? En la carrera de lingüística, en la carrera de ciencias de la educación, en sociología, en historia se maneja bastante esto de lo que plantea Solé, ¿no? En la comprensión lectora, en comunicación social también. Antes, ¿no? Antes, primero, antes de la lectura, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Activar conocimientos previos consiste en recordar y relacionar los conocimientos previos. Eso es lo primero. Establecer metas, ¿no? Si tú eres maestro, tienes que tener un objetivo con el cual ellos van a, no simplemente el ministerio dice este libro y vamos a leer y ustedes tienen que leer, sino tiene que haber tienes que activar sus conocimientos, tienes que desarrollar su interés, ¿no? Su motivación intrínseca por leer. Realizar una valoración, una exploración inicial consiste en revisar rápidamente el texto, ¿sí? Entonces tú muestras el texto, lo va a ojear rápido y ya más o menos va a tener idea de lo que posiblemente se trate, ¿no? Entonces las preguntitas tal vez para activar los conocimientos previos sería: ¿para qué voy a leer? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué sé de este texto? ¿Qué me dice su estructura? ¿No? Entonces ya estás, es como decir, me estás vendiendo el boleto para ir al avión, ¿no? Ustedes no sé si han visto en el aeropuerto, te venden el boleto y te hacen esperar, te citan una hora antes para partir, ¿no? Pero tú estás emocionado en partir, quieres viajar, tal vez es tu primera experiencia en viajar. Y estás con el boleto y justamente te hacen esperar, ya llega la hora y te hacen pasar por la revisión, ¿no? Te revisan tu maleta, etcétera, pero tú quieres viajar y te desesperas por viajar. Entonces, el antes, tenemos que tratar de mostrar el libro, hacer que le den una mirada y saber, digamos, de qué. O sea, el estudiante, el lector tiene que estar presto, digamos, para poder leer. Quiero leer este libro, debe tratar de esto. Ansioso tiene que estar, ¿vale? Entonces, justamente para eso se, se hace el antes, ¿no? Un momento de lectura. Luego, durante, ¿no? Monitoreo de la comprensión implica evaluar constantemente si se está comprendiendo el texto o no. Visualización mental consiste en crear imágenes mentales del contenido del texto mientras se lee, ¿sí? Formular preguntas sobre lo leído. Ahí sí, nosotros como estamos monitoreando, como estamos viendo cómo lo leen ellos, ¿no? Entonces empezamos a hacer preguntas, ¿no? Ahí está, por eso, formulación de preguntas sobre lo leído, la primera. La segunda, aclarar ciertas dudas sobre el texto. Como maestro nos corresponde aclarar tal vez algunas palabras que no conocen, a veces hay algunas analogías, qué sé yo, necesitan esa guía los estudiantes y eso tenemos que tratar de aclarar, ¿no ve? Relacionar texto-imagen, consultar con el diccionario, elaborar inferencias, ¿sí? Eso es durante. Después, reflexionar sobre lo leído, ¿no? Que consiste en pensar críticamente sobre lo que se ha leído e identificar los puntos principales o ideas claves. Realizar un resumen, ¿no?
resumir y sintetizar temas, ideas principales. ¿Qué has leído? Has leído 100 hojas, muy bien, o 50 hojas, o una hoja. ¿Cuál es el tema principal, la idea central? ¿Cuál es la tesis de ese texto? ¿No? Y el estudiante que ha leído te va a decir. Crear presentaciones, mural, póster o pequeños proyectos. Esta parte, por ejemplo, lo que Feynman decía, yo leo, agarro una hoja blanca y tengo que hacer en mapas conceptuales, en diagramas, qué sé yo, lo que he comprendido. Eso lee, pero lo que dice Feynman es más práctico. Eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Expresiones de experiencias y emociones. Generalizar el conocimiento, aplicar lo aprendido, lo nuevo a la realidad. Evaluar las expectativas planteadas, si me ha gustado, me he sorprendido, si lo recomiendo, no lo recomiendo, qué sé yo. Entonces, el estudiante cuando lea tiene que tener estos tres momentos, pero la clave para esto es el maestro. El maestro tiene que monitorear todo este proceso en el antes, en el durante y después, ¿sí? Juntamente con el maestro se hace esta lectura, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en la práctica, ver cómo lo realizamos. Niveles de comprensión, igual hay otra preguntita acá, por si acaso la trilogía siempre está llevando la batuta, me parece, en todas las preguntas que hemos mencionado hay esa trilogía, ¿no? Todo es tres hasta el momento. Acá niveles de comprensión de lectura, igual, es tres también, ¿no? Tres niveles de comprensión literal, inferencial, crítico. Esto que se ha hablado desde primaria, ¿no? Ustedes saben muy bien de que esto ha nacido desde bueno, desde siempre, pero lo más latente ha sido en el año 2018, cuando ha habido una evaluación a los de primaria en cuatro áreas en sí, en matemáticas, o sea, lectura, escritura, ¿no ve? Entonces, como deficiencia tenemos falencias en matemática y en lengua. Justamente esas evaluaciones, esos cuestionarios tenían este nivel, estos niveles, ¿no? Las preguntitas eran direccionadas en este sentido. A ver, ¿cómo es en su comprensión de la lectura en lo literal, en lo inferencial y en lo crítico? ¿Sí? Entonces eso es importante tomar en cuenta también, porque cuando hablamos de literal, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto y logra captar lo que dice texto sin una intervención muy activa de la estructura. Muchos de los lectores también hay en este sentido. Son lectores literales y siempre van a decir, he leído y literalmente dice esto. ¿Se acuerdan así tal cual está? Entonces menciona, entienden lo que está ahí literalmente, ¿no? La comprensión inferencial, ¿no? Es más complejo y tiene como principal característica que el lector escudriña el contenido de texto, pudiéndose dar cuenta de la red que relaciones y asociaciones de significados que pueden permitir al lector leer entre líneas. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de comprensión inferencial, vamos un poquito más allá, ¿no? Y se dan de cuenta que hay preguntas, ¿no? En la comprensión inferencial. Esto lo vamos a ver en práctica también, ¿no? Porque dice, ¿por qué crees? ¿No? Hay un supuesto ahí. Está tratando, te está preguntando para que adivines, digamos, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Con qué objetivo crees que? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Entonces la pregunta sería, a ver, ¿por qué crees que el escritor ha dicho en una de sus líneas, he visto dos choques en la autopista, ¿no? Entonces tú ya vas a inferir, ¿no? Entonces esas preguntas son para que se desarrolle el nivel de comprensión inferencial. Va un poquito más allá. Porque en lo literal simplemente es qué, eh, quién, dónde, cuándo, con quién, cómo, para qué es o cuál es, cómo se llama. O sea, está ahí.
Si en la lectura dice ahí el zorro y la vaca, qué sé yo, entonces dirás, ¿de qué trata el cuento? El zorro y la vaca, textual, ¿no? Dirás ahí tal vez, eh, no sé, Donald Trump, quien es actualmente presidente de Estados Unidos, eh, promulga una ley, ¿no? Entonces preguntarás tú, ¿quién es actualmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿No? O sea, se hace preguntas de manera literal para que haya una comprensión literal de manera directa. Inferencial, la clave, ¿no? Crees, ¿no? Y nos vamos con la comprensión del nivel crítico, un nivel más profundo, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel sería. O sea, hay niveles en la comprensión lectora también, ¿no? Este nivel, ¿no?, de comprensión crítica es el que se considera ideal, ya que el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, ¿no? Entonces, acá ya es un poco más profundo y las preguntas, ¿qué opinas? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué crees, no? Entonces, y acá con un cierto criterio ya formado el estudiante en la lectura, ¿no? Más allá. Este texto no me parece bien. El escritor no debería de escribir, he visto dos choques en la autopista, porque la denotación en los lectores confunde. No me gusta su escritura. Qué sé yo. O no, ese lector es muy profundo, porque seguramente esa escritura ha tomado en cuenta lo que decía Solé y lo que decía Kazan, qué sé yo. El lector ya es más profundo, como ya tiene un conocimiento previo de varias lecturas que ha hecho, posiblemente ese texto también habla de esa lectura, entonces el estudiante ya tiene esa comprensión del nivel crítico, puede asimilar y puede hacer comparación, ¿sí? Y puede hacer ese balance de conceptos, de criterios, mezclando con la experiencia. Prácticamente la persona que se expresa a veces en algún foro, algún conversatorio, alguna reunión, utiliza esta parte, este nivel de comprensión, ¿no? Porque está utilizando diferentes sustentos para poder dirigirse al público, a la gente que le escucha. Entonces, la comprensión lectora es en este sentido, ¿sí? Niveles. ¿Cuántos niveles hay? Tres: literal, inferencial y crítico. Aquí tenemos una lectura. Aquí tenemos una lectura. El título lleva La inmolación por la belleza. A ver, voy a darles 2 minutitos para que lean. Exactamente 2 minutos. Me digan cuál es la idea principal. Vamos, lectura. Dos, tres, lea. 2 minutos a partir de ahora. Tiempo.
A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué trata el texto de Marco de Nevi? 5, 4, 3. ¿Quién quiere participar? Salomón, tal vez. Yo pienso que estaba en el primer párrafo, he tardado, eh, que vivía una sola, en un apartado, un solito, y tenía un carácter tal vez alegre, alegre, y salía a altas horas de la noche, Ujú, en donde se ocultaba, se encontraba a alguien. Eso lo puedo decir, licenciado. perfecto. Una participación más, una damita. A ver, ¿quién ha entendido cuál es la idea central de esta lectura? ¿Nadie más? Francisco Condori, Policarpio, Licenciado, a mi adelante. parecer, licenciado, Dale, dale, te escuchamos. ya, a mi parecer el tema central es el desconocimiento de las personas o de alguien, ya que el erizo era bastante tranquilo y todo, pero era prejuzgado como un animal prácticamente malo, ¿no? Hasta que alguien lo encontró, lo transformó y vio lo hermoso y bello que sería. Gracias, Rick. Caliente, caliente. Ya, listo. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta lectura. Vamos a seguir practicando una lectura muy sencilla y en base a esto puedo sacar diferentes tipos de preguntas en base a los tres niveles de comprensión lectora, ¿sí? Y por ello podemos decir que en la comprensión lectora de esta lectura que hemos leído como Estimulación por la belleza, se formulan variedad de preguntas, ¿no? Han leído y ahora se vienen las preguntas. Y yo pregunto en este sentido, ¿por qué murió el erizo? Por mantener su belleza, dicen, el cual le habían Bien, creado, digamos. ah, estamos por un buen camino. ¿Por qué el erizo vivía en sitios apartados? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le dice, ¿por qué el erizo vivía? Porque se sentía apartado de la gente, porque no lo querían. Él solamente salía en las noches, aunque él era sociable por su aspecto, no se sentía bien, ¿no? Por Ya, eso vivía apartado, dice, solo salía en las noches y solamente cuando ya se le adorna con significantes que son adinerados, el oro, el brillo, etcétera. Entonces recién la gente le empieza a apreciar, ¿no? perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, Vic? Yo soy Cintia. Ah, ya, sí. Ok. Ya. ¿Con qué elementos fue adornado el erizo? ¿En qué se asemeja el erizo con todo ese adorno? ¿Por qué el erizo no se atrevía a moverse al escuchar? Eso respóndeme. ¿Por qué el erizo no se atrevía a moverse al escuchar las voces, exclamaciones y aplausos? Dicen, Adelante. buenas noches. Bien, ¿por qué no se atrevía a moverse? Porque después de que lo habían decorado con todos esos adornos, entre perlas, lentejuelas y demás, él tenía miedo de que si se movía se iban a caer Ujú. estos elementos y nuevamente iban a aparecer sus púas, ¿no es cierto? Ya. Esto, por ejemplo, es el primer nivel. Son preguntas literales. Tiene que estar justamente acá, ¿sí? Y podemos buscar y aquí nos va a decir, a ver, ¿por qué había muerto? Y está aquí abajo, ¿no? Había muerto de hambre y de sed.
pero seguía. A ver, eso es la pregunta literal. Preguntas ¿por qué murió Erizo? Y está ahí, escrito. Todas las respuestas de estas preguntas literales están escrito. ¿Sí? Ahora nos vamos al otro nivel. ¿A qué hace referencia el título? La inmolación por la belleza. ¿Quién puede responder esa preguntita? ¿A qué hace referencia el título? La inmolación por la belleza. Dicen, hace referencia, desde repente, a lo que yo entiendo, a que se ha autoeliminado por mantener esa belleza. Profundo, ¿no? Profundo. ¿Qué más? Pero podemos sustentar todavía, ¿no? ¿Qué es el tema principal del texto? En base a ese título, a ver, ¿cuál sería el tema principal? Porque todos los escritos, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de los escritores bolivianos, los más conocidos, por ejemplo, Vizcarra, Antonio Díaz Villamil, ¿no ven? Eh, tratan, eh, tratan de reflejar, digamos, escritos con referencia a la comparación, utilizan mucha metáfora en su escritura. Entonces, nosotros en base a eso vamos a tratar de responder ahora. Vamos a tratar de inferir, ¿no? Y el mensaje del texto, según, a ver, así, simplemente. ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Cómo lo ven? Licenciado, yo considero que como el tema dice la inmolación por la belleza, entonces este erizo sacrifica su vida solamente por verse bien, por contentar a los demás. Entonces el mensaje, pienso que cada uno tiene que aceptarse a sí mismo y también aprender a socializar con los demás siendo tú mismo, sin tener que cambiar y mucho menos tener que cambiar hasta denigrarte tú mismo. Imagínate. Se Sí. dan de cuenta, esa es la respuesta inferencial que uno hace, ¿no? Y va un poquito más allá, es más profundo. Se dan de cuenta, lo literal es sencillo. Preguntas algo, está ahí en lo escrito. Pero acá cuando hablas del mensaje ya va más profundo, ya va un análisis, ¿no? Y te dice, te toca a ti, te compara a ti, ¿no ve? Tienes que aceptarte tal cual eres. No puedes complacer a toda la sociedad, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los valores y antivalores presentes en el personaje? Bien, vamos a seguir hablando de este tipo de textos en nuestra clase presencial, que ya sea familiar para usted y tenga ya esa facilidad de poder encontrar estos tres niveles, ¿no? A esto se refiere a incluso para elaborar ustedes, ¿no? Tengo escrito, este texto de lectura, voy a elaborar las preguntas, ya sea literal, ya sea inferencial o, a ver, el siguiente nivel. Estamos también en este nivel. ¿Cuál crees que fue la intención del autor al escribir el cuento? Más profundo, ¿no? ¿Cuál crees? ¿Por qué ha escrito eso? A ver, ¿quién quiere participar? Dicen, de repente tal vez puede ser más, de repente la práctica de valores. La autoestima, de repente ha tratado de que uno se dé cuenta de que su autoestima tiene que estar muy elevado, respetarse uno mismo, respetar a los demás, quererse y aceptar a las demás personas tal cual son. Perfecto.
¿Qué crees que habría pasado si el erizo hubiese tenido una buena autoestima? ¿Hubiera hecho lo que ha hecho? ¿Qué piensas tú sobre la actitud del erizo? ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en esa situación? Si se dan de cuenta, estas preguntas ya te ponen en situación, ¿no? Como has entendido, por eso se desarrolla la comprensión lectora con preguntas, pero en este tipo. Y el estudiante va a responder en el nivel literal que todos los maestros realizamos, ¿no? Todos los maestros realizamos simplemente preguntas literales. ¿En qué año era? ¿Cuál es su nombre del actor principal? ¿Qué sé? Su idea central. Ya está. Su evaluación sale. Pero si preparamos preguntas de manera más profunda de los tres niveles, la comprensión va a ser mucho más. Y eso va a desarrollar lo que es un aprendizaje significativo. En base a esa lectura no se van a olvidar, porque les has preguntado de manera literal, de manera inferencial y de manera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, lo que hay que desarrollar. Primer punto para, según la teoría, para desarrollar lo que es la comprensión. Queridos colegas, muchas gracias. Hasta ahí la parte teórica. Esto de la sesión sincrónica es netamente para hablar de teoría, simplemente de teoría. Ya, entonces el día sábado vamos a tener lo que es el encuentro de los talleres presenciales para